Hace 2 años hice el video Las 4 revoluciones industriales, y pese a que es mi video más popular, siento que en su día le faltaron datos, así que creo que llegó la hora de actualizarlo, y qué mejor que explicando cada revolución en videos por separado, para así dar más datos, chistes, información y por supuesto, más minutos de reproducción. Así que sin más que decir, ¡vamos para allá! Son mediados del siglo XVIII en Inglaterra, casi finales, y vives en el campo, dedicando tu vida a la agricultura. Extrañamente te pareces a Chimps, pero eso realmente no importa. Trabajas muchísimo todo el año. Claro, las cosas son mucho más fáciles que en la Edad Media, ya que no debes arar la tierra a mano, los nuevos pesticidas mantienen las plagas a raya, y gracias a los cultivos rotativos puedes plantar todo el año sin quedarte sin comida o sin cultivos que vender provocado por plagas o malas cosechas. Pero en el tiempo que esperas a que los cultivos crezcan para poder cosecharlos te preguntas, ¿a qué huele una jirafa? Bueno, eso y a qué vas a dedicar tu tiempo mientras esperas. En los años previos a la revolución industrial, la economía se desarrollaba así. Los campesinos cultivaban todo el año, y durante sus tiempos de ocio decidían distraerse fabricando cosas que podían vender después. Todo eso iba desde manufacturar telas, vestidos, ropa en general, cuerdas, muebles o hasta incluso hacían cosas de panadería y repostería. Todo eso lo vendían ya sea a señores que periódicamente iban a sus casas en carretas o iban directamente a las tiendas a venderlos. Solo que como eran manos humanas lo que lo fabricaban, la calidad y producción era completamente variable. A veces producías cosas de buena calidad, a veces no, a veces fabricabas una gran cantidad o a veces no fabricabas nada. Fuera de eso las cosas funcionaban bien, es decir, no eran súper eficientes o súper lucrativas, pero no les iba tan mal. El problema vino cuando James Watt inventó la ya bien conocida máquina de vapor, la cual convertía algo tan simple como hervir agua a movimiento mecánico circular, ya que este podía transformar fácilmente a otros movimientos mediante rieles, correas, poleas, etcétera, etcétera. A diferencia de las otras máquinas de la época que solo transformaban el movimiento a arriba y abajo. Y es importante aclarar que fue una gran y enorme ventaja que la máquina de vapor iniciara en Inglaterra, ya que para que estas funcionaran de manera lo más eficiente posible necesitaban 3 cosas. La máquina, obviamente, una gran cantidad de agua, lo cual fue excelente porque Inglaterra contiene muchísimos ríos naturales y artificiales de donde extraerla, y por supuesto, carbón mineral. Inglaterra tenía en esos tiempos múltiples minas de carbón que además de ser muy grandes, tenían una calidad muy pura y ardían muy bien. Como vemos, Inglaterra era uno de los pocos países con los recursos suficientes para poder dejar esos arcaicos métodos de producción y avanzar hacia un futuro más globalizado e industrial. Obviamente también tiene que ver su imperio, solo que como veremos en un momento, esto provocó muchas cosas horribles como explotación laboral, niveles de desigualdad como nunca antes y por supuesto la contaminación por la enorme quema de carbón. Aunque antes de explicarlo, regresemos a nuestro querido Chimps campesino. Y les debo decir que era un productor de lana completamente exitoso en su pueblo. Pero bueno, un día quería vender su nueva línea de primavera que acababa de producir. Solo que al momento de mostrárselo al tendero le dijo: no, lo siento, pero tus cosas ya no sirven aquí. Obviamente el chimpesino se preguntó por qué. Y lo que oyó no le gustó nada. Las cosas que fabrican ya no sirven de nada. Ahora me traen estas de la ciudad, son muchísimo más baratas, así que puedo comprar más. Y por si fuera poco, todas son igual en cuanto a calidad. Y esto es una calidad que nunca había visto. Así que lleva tu basura a otro lado. Y fue así como nuestro chimpesino regresó a su casa completamente deprimido y sin ninguna venta. Pero al ver sus cultivos, dijo: bueno, no hay problema, siempre podré vender todas mis cosechas. No hay forma alguna de que me reemplacen en esto. Pero estaba muy equivocado. 2 días después llegó el señor burgués que era el dueño de las tierras del campesino. Sí, porque por si no lo sabían, la mayoría de las tierras eran rentadas. Y le dijo que sus servicios ya no eran requeridos, porque ahora existían máquinas capaces de cosechar y sembrar en un par de horas, a diferencia de los días que le tomaba al campesino. Así que lo despidió sin más, sin indemnización, sin liquidación, simplemente lo puso de patitas a la calle. Debido a esa enorme capacidad de las máquinas de vapor, convirtieron la economía y sociedades en un tipo de fabrica todo lo que puedas hasta que te duela, lo cual tenía sentido matemático. Si un hombre podía producir 10 objetos al día y una máquina con un operario podía producir esos 10 objetos pero en 1 hora,
El paso más lógico era contratar decenas de operarios trabajando en una máquina, unidad rieles y poleas, para así producir cientos o hasta miles de productos al día sin necesidad de aumentar los salarios o la cantidad de trabajadores. El efecto secundario de esto, como ya vimos, es que básicamente todos los productores artesanales se vieron obligados a abandonar su trabajo y hogar para así migrar a la ciudad y tener mejores oportunidades de vida. Aunque, porque las mejores condiciones de vida no es exactamente lo que piensas cuando hablan de Londres de finales del siglo XVIII. Chimpesino estaba acabado, no tenía ni trabajo, dinero, casa, ni estudios formales, solo un boleto de tren rumbo a la ciudad y un sueño: construir su propia fábrica de telas. Solo que para eso primero debía llegar a su destino, la gran ciudad. Pero en lo que esperaba llegar se dio cuenta de que los trenes eran un excelente método de transporte. Eran mucho más cómodos que las carretas, no necesitaban caminar, no era húmedo como ir en barco y además iba a una increíble velocidad de 40 km por hora. Y estuvo de acuerdo al decir que hacer vías para transporte de humanos y mercancía era mucho mejor que solo tener las minas de carbón en las fábricas. El tren fue un invento increíblemente importante para la época. Es cierto que al principio sí se utilizaba solo para transportar el carbón de las minas a las fábricas, pero luego se utilizó para el transporte de mercancía y luego el de pasajeros, lo cual permitió que las ciudades se interconectaran y crecieran a un ritmo casi alarmante. Es decir, solamente vean los mapas ferroviarios, este es de antes y este después. Pero no fue el único medio de transporte que se inventó que funcionaba a vapor. También se inventó el barco de paletas, los primeros prototipos de autos a vapor, solo que estos no eran muy populares. El auto porque era completamente lento, feo, estorboso e ineficiente, y el barco de paletas era muy ruidoso. Intenta mantener una conversación así. Cuando Chimpesino llegó a su nueva casa en la ciudad, no fue realmente lo que esperaba. Obviamente le tocó vivir en la zona más pobre de la ciudad y buscar el trabajo en una fábrica. Así es como Chimps conoció el primero de los tres estratos económicos, el proletariado, el cual era el más bajo y con condiciones más feas. En los pocos meses que trabajó, vio y también sufrió cosas horribles. Hacía jornadas de 10 u 11 horas continuas al día, a veces hasta más. No había vacaciones, seguro médico, faltas por enfermedad, medidas de higiene y seguridad y peor, niños y mujeres trabajando por una fracción del sueldo de los hombres, que por sí ya era poco. De hecho, un día vio como un niño perdió un brazo cuando se le atoró con una máquina, y el jefe simplemente lo despidió sin más, pero no sin darle un regaño por dañar su máquina. Otro día también vio a una mujer que dio a luz, pese a que ésta seguía trabajando, todo para que no le descontaran el día o la despidieran. Y las cosas afuera de la fábrica no estaban mejor. En las minas de carbón, los trabajadores, que generalmente eran niños, no tenían ningún tipo de protección de respirar las partículas o vapores tóxicos de las canteras, además que las explosiones y colapsos no eran nada extraños. Fuera de los trabajos en la ciudad, había condiciones horribles, completamente asquerosas e insalubres, pero aún así había demasiada gente en esos entonces, ya que las familias seguían teniendo muchos hijos. Pero recientes avances en la medicina permitieron que prácticamente todos los hijos sobrevivieran en vez de unos cuantos como en el pasado. Ver toda esa incertidumbre y daños entristeció mucho a Chimpesino. La gente generalmente no ganaba el dinero suficiente para ahorrar, simplemente sobrevivían con los gastos al día. Sabiendo esto, Chimpesino no podía poner en marcha su fábrica de telas con esos salarios, así que decidió escapar fingiendo su muerte. Si Chimps estaba tan desesperado por su fábrica de telas es porque las primeras fábricas de la primera revolución industrial fueron fábricas textiles. Esto tiene un sentido lógico, antes todas las telas se producían de lana, pero eso llevaba mucho tiempo y esfuerzo, no solo en la esquila, sino esperar a que les volviera a crecer las lanas a las ovejas, quitarle los restos sólidos, lavarlas, desenredarlas, entre otras cosas. Eso se solucionó gracias a la importación masiva de algodón de sus colonias. No me meteré con temas de explotación y esclavitud, pero sí las hubo. Y como las telas de algodón eran de muy buena calidad, todos querían comprar una, aumentando muchísimo la demanda. Y para cubrirla, obviamente se necesitaban sí o sí fábricas textiles. Fuera de toda sospecha, Chimpesino fue a otra zona de la ciudad, como mesero en un restaurante cafetería. Es ahí donde conoció a la segunda clase social, la clase media, gente que podía darse sus lujitos de vez en cuando, pero sin exagerar. Esa gente tenía el dinero suficiente como para tener un buen seguro médico, mandar a sus hijos a la escuela, tener salidas de diversión una vez en cuando, y una casa y ropa decente. Mientras atendía a todas esas personas, Chimps siempre se preguntaba si habían nacido así o se lo ganaron con su duro trabajo. Y como
Como golpe del destino, un hombre lo invitó a comer ya que este notaba que nuestro querido Chimps no había comido en varios días y se apiadó de él. Fue en ese momento donde despejó todas sus vidas con el señor amable. En la primera revolución industrial no solo existían ricos y pobres, eran los más numerosos, pero no. También hay un estrato medio el cual no vivía la gran vida, pero tampoco sufría por el dinero. Es la temible clase media. La mayoría de esta gente eran personas estudiadas o que dedicaban a otras cosas que casi no tenían que ver con las fábricas. Es decir, eran médicos, jefes de pequeñas empresas, de comercio, algunos maestros y claro, directores o accionistas de algunas fábricas. Todo eso no fue gratis, obviamente, y no solo de dinero hablo. A diferencia de la clase burguesa, la cual vamos a ver un poquito más adelante, los de la clase media trabajaron muy duro por años o incluso décadas para llegar a ese estrato. Algunos escalaron desde lo más bajo y llegaron a donde están, pero aunque el dinero no les faltaba, no se podían dar el lujo de dejar de trabajar todos los días para mantener ese nivel socioeconómico. Después de oír esa historia, Chimps Pesino se sintió renovado. Podía hacer todo lo que se propusiera. El mañana estaba cerca y tenía escrito su nombre. Y desafortunadamente así es como nuestro Chimps Pesino tuvo su primer contacto con la clase burguesa. Cuando despertó, vio a un hombre muy rico y elegante frente a él. Este, al verlo en tal estado, se sintió mal e hizo lo que un hombre muy rico y elegante habría hecho en su lugar: invitarlo a trabajar a una fiesta como camarero. Tenía que ser burgués. Y pues Chimps aceptó. ¿Qué remedio? El día de la fiesta, Chimps Pesino fue con un traje rentado a atender a la fiesta. Y... ¿cómo lo digo? Eran horribles personas. Eran personas muy creídas, para nada humildes. De hecho, cuando les preguntaba cómo consiguieron sus enormes fortunas, siempre decían lo mismo. Yo conseguí mi fortuna trabajando muy duro y teniendo mentalidad ganadora. Nada de hacer pequeñeces. Bla bla bla, ingenio, bla bla bla, esfuerzo, bla bla bla, el pobre es pobre porque quiere, bla bla bla. Solo que se les olvidó mencionar un pequeño detalle. Todos habían conseguido sus fortunas por herencia o tener amistades con personas influyentes. Ninguno empezó desde abajo y sin ninguna ventaja. Esto le pareció tan indignante a Chimps que definitivamente algo en su cerebro se rompió. Obviamente estoy exagerando, una que otra persona sí escaló de hasta abajo. Fue así como Chimps, envuelto en ira, provocó y convocó a un ejército de asalariados hartos de las condiciones tan bajas y decidieron hacer todo lo posible para destruir ese imperio. Decidieron destruir las máquinas que los reemplazaron. El ludismo había comenzado. El ludismo consiste en destruir las máquinas de las fábricas y así recuperar la mano de obra. Pero, espera, ¿realmente las máquinas nos reemplazaron? Dijo alguien de la multitud. A mi parecer, yo creo que estas máquinas son simples herramientas para producir más cosas y mejor. Creo que realmente con quien estamos enojados son con los señores burgueses, que no tienen condiciones en trabajo horrorosas y no nos cubren ningún tipo de daño. En fin, luego sucedió el cartismo, las manifestaciones, los congresos y los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no voy a hablar de eso porque Chimps ya está rumbo a otro país. Estaba emigrando a mejores condiciones de vida y rumbo a la segunda revolución industrial. ¿Qué tal? Eso es lo más relevante que sucedió durante la primera revolución industrial. Lo hice un poquito más ameno con la historia de Chimps para que no fuera tan tedioso de ver. Así que si te gustó este nuevo formato, compártelo con todos los que puedas y suscríbete. Y para que no te pierdas las otras 3 partes de la revolución industrial que faltan, te recomendaría activar la campanita. Ahora, si quieres ver el video original del que se basó este video, haz clic aquí. O si quieres ver la lista de reproducción completa, aquí te la dejo, haz clic aquí. Pero bueno, eso es todo. Y por mi parte,